El año es 2347. La capitana Eva Rostova, con sus 30 y tantos años marcados por incontables viajes interestelares, se encontraba al frente de la expedición arqueológica Proyecto Génesis. Su nave, la Valquiria, orbitaba un planeta polvoriento catalogado como LV-426b, un mundo desolado abandonado por una civilización desconocida hace eones. Eva no era la típica capitana espacial. No le interesaban las guerras ni la conquista. Su pasión era la historia, el misterio de lo que fue, las civilizaciones que se alzaron y cayeron antes de que la humanidad siquiera soñara con las estrellas. Su valentía no residía en el combate, sino en su intrépida curiosidad, en su deseo insaciable de desenterrar los secretos del universo. LV-426b, a pesar de su apariencia inhóspita, prometía mucho. Los escáneres de la Valquiria habían detectado anomalías subterráneas, patrones que sugerían estructuras artificiales enterradas bajo capas de polvo y roca. Para Eva, esto era una invitación irresistible. «Equipo, ¿todos listos?», preguntó Eva a través del comunicador, su voz resonando en los cascos de su equipo. «Listos, capitana», respondió el teniente Marcos, su segundo al mando, un hombre pragmático y leal que equilibraba la impulsividad de Eva con su cautela sensata. El equipo descendió a la superficie en vehículos todoterreno blindados, sorteando cráteres y dunas de polvo. El paisaje era un lienzo ocre bajo un cielo plomizo. El silencio era casi absoluto, roto solo por el zumbido de los motores. Después de varias horas de viaje, llegaron al sitio de excavación designado. Era una extensión plana marcada por una serie de pequeñas colinas. Los escáneres habían indicado que debajo de la colina más grande se encontraba la entrada a una estructura subterránea. El equipo comenzó a trabajar de inmediato. Con excavadoras y herramientas láser, removieron capas de roca y polvo, revelando gradualmente una entrada rectangular de piedra negra lisa. La entrada estaba sellada, pero no herméticamente. Se podían sentir débiles corrientes de aire saliendo de las grietas. «Capitana, la composición de la piedra es desconocida», informó la doctora Anja Petrova, la geóloga del equipo, mientras analizaba una muestra con su escáner de mano. «No coincide con ningún elemento conocido en nuestra base de datos». Eva se acercó a la entrada y la examinó con cuidado. La piedra era fría al tacto y emitía una sutil vibración. Sentía una extraña resonancia en su interior, una sensación de familiaridad inquietante. «Intenten abrirla», ordenó Eva, su voz llena de expectación. El equipo utilizó explosivos controlados para abrir la entrada. La explosión fue contenida, pero suficiente para romper el sello. La puerta de piedra se deslizó hacia un lado, revelando un pasillo oscuro que se adentraba en las profundidades del planeta. Un olor a polvo y tiempo emanaba del interior. «Tengan cuidado», advirtió Eva, sacando su pistola láser. «No sabemos qué nos espera ahí dentro». Con linternas y escáneres en mano, Eva y su equipo se adentraron en el pasillo oscuro, listos para enfrentarse a los misterios de una civilización perdida. La aventura, como siempre, apenas comenzaba. La capitana, con el corazón latiendo con fuerza, sentía que este descubrimiento cambiaría la historia para siempre. Algo importante, algo poderoso, aguardaba en las profundidades de LV-426b. El pasillo descendía en espiral, la oscuridad tragándose la luz de las linternas a pocos metros de distancia. Las paredes, lisas y frías, parecían absorber el sonido, creando una atmósfera opresiva. Cada paso resonaba con un eco fantasmal, amplificando la tensión en el equipo. «¿Alguna lectura, Anja?», preguntó Eva, manteniendo la pistola láser apuntada hacia adelante. «Ninguna señal de vida, capitana», respondió Anja, ajustando los parámetros de su escáner. «Pero hay fluctuaciones electromagnéticas extrañas. Nada que pueda identificar». Después de lo que parecieron horas, el pasillo se abrió en una gran cámara circular. La luz de las linternas reveló un espacio lleno de artefactos alienígenas de formas y tamaños extraños. Algunos parecían herramientas, otros armas, y otros objetos cuya función era completamente desconocida. «Madre mía», murmuró el teniente Marcos, mirando a su alrededor con asombro. «Esto es increíble».
La cámara estaba adornada con grabados intrincados que cubrían las paredes y el techo. Los grabados representaban escenas de batallas épicas, rituales religiosos y seres extraños con formas que desafiaban la comprensión humana. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra, descansaba una espada. No era una espada común. Estaba hecha de un metal negro brillante, con una hoja larga y delgada que parecía vibrar con energía. La empuñadura estaba adornada con gemas brillantes que pulsaban con una luz tenue. ¿Qué es eso?, preguntó la doctora Petrova, señalando la espada con un temblor en la voz. Eva sintió una extraña atracción hacia la espada. Era como si la estuviera llamando, como si la conociera de alguna manera. Se acercó al pedestal, sintiendo una corriente de energía que emanaba del arma. No lo sé, respondió Eva, hipnotizada por la espada. Pero siento que es importante. Capitana, espere, advirtió Marcos. No sabemos qué es eso. Podría ser peligroso. Eva ignoró la advertencia de Marcos. Se acercó al pedestal y extendió la mano hacia la espada. En el momento en que sus dedos tocaron el metal frío, una oleada de energía recorrió su cuerpo. Sintió como si su mente se abriera, como si estuviera conectada a algo más grande que ella misma. Visiones inundaron su mente, imágenes de una civilización alienígena poderosa y guerrera, de batallas libradas en mundos lejanos, de una energía oscura y corruptora que amenazaba con destruirlo todo. Vio a los creadores de la espada, seres altos y delgados con piel azul y ojos brillantes, luchando contra una fuerza maligna que se extendía por la galaxia. La espada era un arma de gran poder, pero también una carga peligrosa. Había sido forjada para combatir la oscuridad, pero también podía ser corrompida por ella. Eva sintió el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Debía proteger la espada, pero también debía protegerse a sí misma de su influencia. Capitana, ¿está bien?, preguntó Marcos, acercándose a ella con cautela. Eva se tambaleó hacia atrás, apartando la mano de la espada. La oleada de energía había pasado, pero se sentía diferente, como si algo hubiera cambiado dentro de ella. Estoy bien, respondió Eva, aunque sabía que no era cierto. Pero creo que hemos encontrado algo muy importante aquí. Algo que podría cambiarlo todo. La espada alienígena, ahora descubierta, era mucho más que un simple artefacto. Era una llave, un portal a un pasado olvidado, y una advertencia sobre un futuro peligroso. El proyecto Génesis, que había comenzado como una simple expedición arqueológica, se había transformado en una misión de importancia cósmica. El destino de la galaxia, tal vez, pendía de un hilo. Eva se alejó del pedestal, intentando ordenar las imágenes caóticas que aún danzaban en su mente. La visión de la civilización guerrera, la lucha contra la oscuridad, la responsabilidad que sentía. Era abrumador. Pero a pesar del peligro evidente, la atracción hacia la espada era irresistible. Capitana, deberíamos analizarla, insistió Marcos, su voz llena de preocupación. No sabemos qué tipo de energía emite. Podría ser dañina. Lo sé, Marcos, respondió Eva, intentando sonar tranquila. Pero siento que hay algo más aquí. Algo que necesitamos entender. Más que poner en riesgo a todo el equipo, replicó Marcos, cruzando los brazos sobre el pecho. Esto no es una reliquia, Eva. Es algo diferente. Algo que no entendemos. La doctora Petrova asintió en señal de acuerdo. Los escáneres no pueden identificar la energía que emana. Es como si estuviera fuera de nuestra comprensión. Deberíamos estudiarla en la Valquiria, con equipos más sofisticados. Eva lo sabía. Sabía que lo lógico, lo prudente, era seguir el consejo de su equipo. Pero algo en su interior la impulsaba a hacer lo contrario. Era una sensación visceral, una necesidad imperiosa de conectar con la espada, de comprender su propósito. Necesito levantarla, dijo Eva, su voz apenas un susurro. Capitana, exclamó Marcos, dando un paso adelante. No haga eso. No sabemos qué le hará. Eva ignoró la advertencia de Marcos. Se acercó al pedestal, sintiendo la energía de la espada vibrar en el aire.
Cerró los ojos, respiró hondo y extendió la mano. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura fría. En ese instante, la cámara se iluminó con una luz cegadora. Eva sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo, llenándola de una fuerza desconocida. Era como si la espada se hubiera fundido con su ser, como si fueran uno solo. Abrió los ojos, sintiendo que su visión se había agudizado. Podía ver cada detalle de la cámara con una claridad asombrosa. Sus sentidos se habían intensificado, permitiéndole oír el zumbido de los escáneres, el latido de los corazones de su equipo, incluso el flujo de aire en el pasillo. Levantó la espada, sintiendo su peso ligero en su mano. La hoja brillaba con una luz azulada, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Se sentía poderosa, invencible. Pero también sentía una oscuridad acechando en los bordes de su conciencia, una voz susurrante que intentaba apoderarse de su mente. «Eva, ¿estás bien?», preguntó Marcos, acercándose a ella con cautela. Eva lo miró, pero no lo vio como a su amigo y segundo al mando. Lo vio como un obstáculo, como una amenaza para su nuevo poder. La espada la estaba cambiando, corrompiendo su mente, convirtiéndola en algo diferente. «Estoy mejor que nunca», respondió Eva, su voz resonando con una fuerza extraña. «Ahora entiendo mi propósito. Ahora entiendo lo que tengo que hacer». Marcos retrocedió, con el rostro pálido por el miedo. «Eva, no eres tú misma. Suelta esa espada». Eva ignoró la súplica de Marcos. Levantó la espada en alto, sintiendo el poder fluir a través de ella. La oscuridad la envolvía, prometiéndole la fuerza para cumplir su destino. El proyecto Génesis había terminado. Había comenzado una nueva era, una era de poder y de oscuridad. El destino de Eva, y quizás de la galaxia, había cambiado para siempre. La tentación había triunfado. La espada vibraba en la mano de Eva, un conducto a un pasado distante y turbulento. No eran solo visiones, sino recuerdos vívidos, sensaciones intensas, fragmentos de la historia de los Aetel, la civilización que había forjado la espada. Eva vio su mundo natal, Athol-Pram, un planeta exuberante y próspero, bañado por la luz de dos soles gemelos. Vio sus ciudades, construidas con cristal y metal brillante, sus tecnologías avanzadas, su cultura rica y compleja. Los Aetel eran seres de gran belleza y poder, maestros de la energía y la ciencia, guerreros formidables. Pero también vio su caída. Una sombra se cernía sobre Athol-Pram, una fuerza maligna conocida como el Vacío, una entidad cósmica que consumía mundos y corrompía todo lo que tocaba. El Vacío envió a sus hordas, criaturas grotescas y retorcidas, a invadir Athol-Pram. Los Aetel lucharon con valentía, pero el Vacío era demasiado poderoso. Sus armas no podían detener a las hordas, sus defensas se derrumbaban ante la avalancha de oscuridad. Eva vio ciudades ardiendo, civilizaciones colapsando, la muerte y la destrucción extendiéndose por todo el planeta. Vio a los guerreros Aetel, liderados por su rey, Lord Valerius, luchando desesperadamente para proteger a su pueblo. Valerius era un héroe legendario, un maestro de la espada, un líder carismático. Pero incluso él no pudo detener el avance del Vacío. En un último acto de desesperación, los Aetel crearon la espada, un arma forjada con la energía pura del planeta y el espíritu de sus guerreros más poderosos. La espada era la única esperanza para derrotar al Vacío. Eva vio a Valerius empuñando la espada, enfrentándose al líder de las hordas del Vacío, un ser de oscuridad pura conocido como el Devorador. La batalla fue épica, un choque de luz y oscuridad que sacudió el universo. Valerius luchó con todas sus fuerzas, pero el Devorador era demasiado poderoso. Estaba a punto de ser derrotado cuando, en un acto de sacrificio supremo, canalizó toda su energía en la espada, desatando una explosión de luz que destruyó al Devorador y selló el Vacío. Pero la victoria tuvo un precio. Valerius murió en la explosión, y Athol-Pram quedó devastado. Los Aetel supervivientes, desmoralizados y diezmados, abandonaron su planeta natal, dispersándose por la galaxia en busca de un nuevo hogar. La espada, ahora imbuida con el espíritu de Valerius, fue escondida en LV-426b, esperando el día en que un nuevo héroe la empuñara y luchara contra la oscuridad una vez más.
Eva sintió el peso de la historia de los Aetel sobre sus hombros. Comprendió el propósito de la espada, la responsabilidad que ahora recaía sobre ella. Debía luchar contra el vacío, proteger a la galaxia de la oscuridad. Pero también sintió la influencia de la espada, la oscuridad que intentaba apoderarse de su mente. La espada era un arma poderosa, pero también un peligro. Podía corromper a su portador, convertirlo en un instrumento del vacío. Eva, ¿qué estás viendo?, preguntó Marcos, su voz llena de preocupación. Eva lo miró, sintiendo la lucha entre la luz y la oscuridad dentro de ella. La espada la estaba cambiando, pero aún conservaba su humanidad. Aún podía elegir su propio camino. Estoy viendo la verdad, respondió Eva, su voz resonando con una determinación renovada. Y sé lo que tengo que hacer. El contacto con la espada había transformado a Eva en algo más que una simple capitana espacial. Se había convertido en la portadora de un legado antiguo, la última esperanza de la galaxia contra la oscuridad. La batalla apenas comenzaba. La transformación de Eva era sutil al principio, casi imperceptible. Pero con cada hora que pasaba, la influencia de la espada se hacía más evidente. Su fuerza física aumentaba de manera sorprendente. Podía levantar objetos pesados sin esfuerzo, correr a velocidades increíbles. Sus reflejos se habían agudizado hasta el punto de anticiparse a los movimientos de su equipo. Pero los cambios no eran solo físicos. Su mente también estaba siendo alterada. Se volvía más astuta, más estratégica, capaz de analizar situaciones complejas en cuestión de segundos. Su intuición se había intensificado, permitiéndole predecir el peligro antes de que se manifestara. Sin embargo, junto con estas mejoras, venían efectos secundarios preocupantes. Eva se volvía más agresiva, más impaciente. Su temperamento, siempre controlado, comenzaba a descontrolarse. Se irritaba con facilidad, reaccionando con brusquedad ante las preguntas o sugerencias de su equipo. También se volvía más distante, más reservada. Dejaba de participar en las conversaciones informales, evitando el contacto visual con sus compañeros. Parecía absorta en sus propios pensamientos, como si estuviera escuchando una voz que nadie más podía oír. Marcos fue el primero en notar los cambios en Eva. La conocía desde hacía años, habían compartido incontables aventuras y peligros. Sabía que algo no andaba bien. Eva, ¿estás segura de que estás bien?, preguntó Marcos, acercándose a ella con cautela mientras revisaban los datos de los escáneres. Eva lo miró con frialdad, sus ojos brillando con una intensidad extraña. Estoy mejor que nunca, Marcos. Más fuerte, más capaz. Ahora entiendo lo que tengo que hacer. Pero estás cambiando, Eva, insistió Marcos. Te estás volviendo diferente. No eres tú misma. Estoy evolucionando, Marcos, respondió Eva, su voz resonando con una frialdad glacial. Estoy convirtiéndome en lo que debo ser. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La Eva que conocía, la amiga y compañera que había admirado durante tantos años, estaba desapareciendo, reemplazada por algo desconocido y aterrador. Anya también estaba preocupada. Había estado monitoreando los signos vitales de Eva y los resultados eran alarmantes. Su ritmo cardíaco era anormalmente alto, su presión arterial fluctuaba de manera errática. Su actividad cerebral mostraba patrones inusuales, como si estuviera conectada a una fuente de energía externa. Capitana, necesito hacerle un examen médico completo, dijo Anya, acercándose a Eva con su escáner de mano. Eva la miró con desconfianza. No necesito tu examen, Anya. Estoy perfectamente bien. Pero sus signos vitales son preocupantes, capitana, insistió Anya. Necesito asegurarme de que la espada no esté afectando su salud. Eva se apartó de Anya, su rostro contorsionado por la ira. No me toques, Anya. No necesito tu ayuda. Puedo cuidarme sola. La transformación de Eva era completa. La espada la había convertido en algo más que humana, pero también la estaba aislando de su equipo, de su humanidad. La batalla contra el vacío apenas comenzaba, pero Eva ya estaba perdiendo la guerra contra sí misma.
La espada, con su poder y su oscuridad, la estaba consumiendo por dentro. La tensión en la valquiria era palpable. El equipo observaba a Eva con creciente preocupación, notando cada cambio sutil en su comportamiento. Sus intentos de razonar con ella se encontraban con miradas frías y respuestas evasivas. Capitana, tenemos que hablar, dijo Marcos, encontrando a Eva en el puente de mando, observando las estrellas con una mirada intensa. No tengo tiempo para charlas, Marcos, respondió Eva, sin apartar la vista del espacio. Tengo que concentrarme en lo que está por venir. Pero Eva, no estás escuchando, insistió Marcos. La espada te está afectando. Estás actuando de forma irracional. Estoy actuando de forma eficiente, Marcos, replicó Eva, su voz resonando con impaciencia. Estoy tomando las decisiones necesarias para proteger a la galaxia. ¿Proteger a la galaxia? ¿De qué?, preguntó Marcos, frustrado. Ni siquiera sabemos a qué nos enfrentamos. Estás actuando por instinto, basándote en visiones que ni siquiera comprendemos. Confía en mí, Marcos, dijo Eva, finalmente volviéndose hacia él. Sé lo que estoy haciendo. El vacío está regresando. Y necesito estar preparada. ¿El vacío? Eva, eso es una leyenda, dijo Marcos, incrédulo. Una historia que los Aetel contaban para asustar a sus hijos. Es real, Marcos, insistió Eva, sus ojos brillando con intensidad. Lo he visto. He sentido su poder. Y sé que está volviendo para destruirnos a todos. Marcos intentó razonar con ella, apelando a su sentido común, a su humanidad. Le recordó sus años de amistad, las aventuras que habían compartido, la confianza que siempre habían depositado el uno en el otro. Eva, eres una científica, una exploradora, dijo Marcos, con voz suplicante. No eres una guerrera, no eres una profeta. No dejes que esta espada te controle. Eva lo miró con lástima, como si estuviera hablando con un niño ingenuo. No entiendes, Marcos. No puedes entender. He sido elegida. Soy la única que puede detener el vacío. Marcos comprendió que había perdido a Eva. La espada la había transformado en algo diferente, algo que ya no podía alcanzar. La influencia del arma era demasiado fuerte, la oscuridad la había consumido por completo. Anya también intentó ayudar a Eva, utilizando sus conocimientos científicos para encontrar una solución. Analizó la energía que emanaba de la espada, buscando una forma de neutralizarla. Pero cuanto más investigaba, más se daba cuenta de la magnitud del problema. No hay nada que pueda hacer, dijo Anya, con voz desesperada. La energía de la espada es completamente desconocida. No puedo identificar su origen, no puedo predecir sus efectos. Es como si estuviera fuera de las leyes de la física. Anya intentó crear un campo de fuerza que bloqueara la energía de la espada, pero fue inútil. La energía atravesó el campo de fuerza como si no existiera. Intentó utilizar ondas electromagnéticas para perturbar la conexión de Eva con la espada, pero solo logró agravar su estado. Lo siento, Marcos, dijo Anya, con lágrimas en los ojos. He hecho todo lo que he podido. Pero la espada es demasiado poderosa. No hay forma de detenerla. El equipo de Eva se sentía impotente, atrapado en una pesadilla que no podían controlar. Veían cómo su capitana se desmoronaba, cómo la oscuridad la consumía, y no podían hacer nada para evitarlo. La influencia de la espada era demasiado fuerte, la transformación de Eva era irreversible. El destino de la Valquiria, y quizás de la galaxia, pendía de un hilo. Eva, cada vez más controlada por la espada y sus visiones, comenzó a actuar de manera errática e impredecible. Ya no se contentaba con defenderse del vacío, sino que buscaba activamente la forma de destruirlo de una vez por todas. Y para ello, creía necesitar un arma aún más poderosa. Necesitamos encontrar el corazón de la oscuridad, anunció Eva, convocando a una reunión de emergencia en el puente de mando. ¿El corazón de la oscuridad?, preguntó Marcos, frunciendo el ceño. ¿Qué es eso? Es un arma antigua, creada por los Aetel para destruir el vacío, respondió Eva, su voz resonando con convicción.
Es la única forma de acabar con esta amenaza de una vez por todas. Pero dijiste que la espada era la única forma de detener el vacío, dijo Anya, confundida. La espada es un escudo, un arma defensiva, explicó Eva. El corazón de la oscuridad es un cañón, un arma ofensiva. Necesitamos ambos para ganar esta guerra. Marcos y Anya intercambiaron miradas preocupadas. La obsesión de Eva con el vacío y su búsqueda de armas antiguas estaba alcanzando niveles peligrosos. Temían que estuviera perdiendo el control, que la espada la estuviera manipulando para sus propios fines. ¿Cómo sabemos dónde está el corazón de la oscuridad?, preguntó Marcos, intentando mantener la calma. Lo sé, respondió Eva, con una sonrisa enigmática. La espada me lo ha mostrado. Eva reveló que el corazón de la oscuridad se encontraba en un planeta remoto, catalogado como Zandspram, un mundo cubierto de junglas densas y montañas escarpadas. Según las visiones de la espada, el arma estaba escondida en un templo antiguo, protegido por trampas mortales y guardianes ancestrales. Tenemos que ir allí, dijo Eva, su voz resonando con urgencia. Tenemos que recuperar el corazón de la oscuridad antes de que sea demasiado tarde. Marcos intentó disuadirla, argumentando que era demasiado peligroso, que no tenían suficiente información, que estaban actuando de forma precipitada. Pero Eva se negó a escuchar. Estaba convencida de que el destino de la galaxia dependía de su misión. No voy a discutir esto, Marcos, dijo Eva, su voz resonando con autoridad. Voy a Zandspram. Y si no quieres venir conmigo, eres libre de quedarte atrás. Marcos sabía que no podía dejar que Eva fuera sola. Aunque temía lo que estaba por venir, sentía la responsabilidad de protegerla, de intentar traerla de vuelta a la razón. Iré contigo, Eva, dijo Marcos, con resignación. Pero quiero que sepas que creo que estás cometiendo un error. No te preocupes, Marcos, respondió Eva, con una sonrisa fría. Cuando tenga el corazón de la oscuridad en mis manos, me lo agradecerás. Sin perder tiempo, Eva ordenó a la Valquiria poner rumbo a Zandspram. Mientras la nave se adentraba en el hiperespacio, Marcos y Anya se reunieron en privado, compartiendo sus temores y preocupaciones. Creo que Eva está buscando algo más que un arma, dijo Anya, con voz grave. Creo que está buscando una forma de controlar el vacío, de utilizar su poder para sus propios fines. ¿Controlar el vacío?, preguntó Marcos, incrédulo. ¿Estás loca? Nadie puede controlar el vacío. Es una fuerza de destrucción pura. Lo sé, respondió Anya. Pero Eva está cambiando. La espada la está corrompiendo. No sé de lo que es capaz. Marcos y Anya comprendieron que se encontraban ante una amenaza aún mayor de lo que habían imaginado. No solo tenían que detener el vacío, sino también proteger a Eva de sí misma, de la oscuridad que la estaba consumiendo. La misión a Zandspram era un juego peligroso, una carrera contra el tiempo en la que el destino de la galaxia pendía de un hilo. El despertar de algo más poderoso que el vacío era inminente. La Valquiria se adentró en la atmósfera de Zandspram, un mundo verde y exuberante, pero también lleno de peligros desconocidos. Mientras la nave descendía hacia el punto de aterrizaje designado, Marcos y Anya reunieron al resto del equipo para una conversación crucial. Sé que esto es difícil para todos, dijo Marcos, con voz grave. Pero tenemos que aceptar la realidad. Eva ya no es la misma. La espada la está controlando, la está llevando por un camino oscuro. ¿Qué quieres decir, Marcos?, preguntó el Dr. Chen, el biólogo del equipo, con evidente preocupación. Quiero decir que tenemos que detenerla, respondió Marcos, con determinación. Tenemos que impedir que encuentre el corazón de la oscuridad. Si lo hace, no sabemos de lo que será capaz. Pero es nuestra capitana, dijo la teniente Ramírez, la jefa de seguridad del equipo, con vacilación. No podemos simplemente ir en contra de sus órdenes. Lo sé, teniente, dijo Marcos. Pero esto ya no se trata de seguir órdenes. Se trata de proteger a la galaxia. Se trata de salvar a Eva de sí misma. Marcos explicó su plan. Sabía que no podían enfrentarse a Eva directamente. Era demasiado fuerte, demasiado rápida.
Necesitaban encontrar una forma de neutralizar la espada, de romper su conexión con ella. Anya cree que puede crear un dispositivo que interfiera con la energía de la espada, dijo Marcos. Pero necesitamos tiempo. Necesitamos distraer a Eva mientras Anya trabaja. El plan era arriesgado, pero era la única opción que tenían. El equipo aceptó, aunque con renuencia. Sabían que estaban traicionando a su capitana, pero creían que estaban haciendo lo correcto. Mientras Anya se dirigía al laboratorio para comenzar a trabajar en el dispositivo, Marcos y el resto del equipo se prepararon para el descenso a la superficie. Sabían que Sandspram era un mundo peligroso, lleno de criaturas hostiles y trampas mortales. Pero estaban decididos a cumplir su misión. Eva, ajena a la rebelión que se estaba gestando a bordo de la Valquiria, estaba completamente absorta en sus visiones. La espada la guiaba hacia el corazón de la oscuridad, mostrándole el camino a través de la jungla densa y las montañas escarpadas. «Estamos cerca», dijo Eva, con voz resonante, mientras la lanzadera de descenso se aproximaba al templo antiguo. «Puedo sentirlo. El poder del corazón de la oscuridad es inmenso». Marcos observaba a Eva con preocupación. Su rostro estaba pálido, sus ojos brillaban con una intensidad febril. Estaba claro que la espada la estaba consumiendo por completo. «Eva, por favor, escucha», dijo Marcos, intentando razonar con ella una última vez. «No tienes que hacer esto. Podemos encontrar otra forma de detener el vacío. No tienes que arriesgar tu vida por esto». Eva lo miró con frialdad, como si fuera un extraño. «Mi vida ya no me pertenece, Marcos», dijo Eva, su voz resonando con una frialdad glacial. «Pertenezco a la espada. Pertenezco al corazón de la oscuridad. Y voy a cumplir mi destino, cueste lo que cueste». La lanzadera aterrizó con un golpe seco frente a la entrada del templo antiguo. Eva salió de la nave con la espada en mano, lista para enfrentarse a cualquier peligro que se interpusiera en su camino. Marcos y el resto del equipo la siguieron, con los corazones llenos de temor y determinación. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a una batalla épica, una lucha por el alma de Eva, por el destino de la galaxia. La resistencia había comenzado. La esperanza, aunque tenue, aún persistía. El templo antiguo se alzaba ante ellos, una estructura imponente de piedra negra cubierta de vegetación. La entrada estaba sellada por una puerta masiva, adornada con símbolos intrincados que parecían palpitar con energía oscura. Eva se acercó a la puerta, con la espada en alto. La hoja brillaba con una luz intensa, revelando los detalles de los símbolos. Con un movimiento rápido, clavó la espada en la puerta. La puerta se abrió con un estruendo, revelando un pasillo oscuro que se adentraba en las profundidades del templo. El aire se volvió frío y denso, cargado de una energía opresiva. Eva entró en el pasillo, con el equipo siguiéndola de cerca. El pasillo estaba lleno de trampas mortales, placas de presión que activaban dardos envenenados, pozos ocultos que se abrían bajo los pies, rayos láser que cruzaban el camino. Eva, gracias a su agilidad sobrehumana y a su intuición intensificada, logró esquivar todas las trampas con facilidad. El equipo, sin embargo, tuvo más dificultades. La teniente Ramírez activó una placa de presión y fue alcanzada por un dardo envenenado. «Estoy bien», exclamó Ramírez, con dificultad para respirar. «Sigan adelante. Yo los alcanzaré». Marcos vaciló, pero Eva lo instó a continuar. «No tenemos tiempo que perder, Marcos», dijo Eva, con frialdad. «Tenemos que llegar al corazón de la oscuridad». El equipo continuó avanzando, dejando atrás a Ramírez. Marcos sintió un remordimiento intenso, pero sabía que no podía permitirse detenerse. El destino de la galaxia estaba en juego. Después de sortear numerosas trampas, el equipo llegó a una gran cámara central. En el centro de la cámara, sobre un altar de piedra, descansaba un objeto envuelto en sombras, el corazón de la oscuridad. Eva se acercó al altar, con la espada en alto. Estaba a punto de alcanzar el corazón de la oscuridad cuando Marcos intervino. «Eva, detente», exclamó Marcos, apuntándole con su pistola láser. Eva se detuvo, mirándolo con frialdad. «No me hagas hacer esto, Marcos», dijo Eva,
con voz amenazante. No voy a dejar que te lleves el corazón de la oscuridad, Eva, respondió Marcos, con firmeza. No voy a dejar que te destruyas a ti misma. No entiendes, Marcos, dijo Eva. Tengo que hacerlo. Es mi destino. Tu destino es vivir, Eva, dijo Marcos. Es ser feliz. No es convertirte en una marioneta de esta espada. Eva apretó la mandíbula, su rostro contorsionado por la ira. Ya no soy Eva, Marcos, dijo Eva. Soy la portadora de la espada. Soy la protectora de la galaxia. Eres una mentira, Eva, dijo Marcos. Eres una sombra de lo que solía ser. Eva atacó. Con una velocidad asombrosa, se abalanzó sobre Marcos, blandiendo la espada. Marcos apenas tuvo tiempo de reaccionar. Esquivó el golpe por poco, sintiendo el viento de la hoja rozar su mejilla. La batalla había comenzado. Marcos y el resto del equipo se enfrentaron a Eva en una lucha desesperada. Utilizaron sus pistolas láser, sus granadas de aturdimiento, todo lo que tenían para intentar detenerla. Pero Eva era demasiado fuerte, demasiado rápida. Esquivaba sus ataques con facilidad, contraatacando con una ferocidad implacable. Con cada golpe de la espada, sentían el poder oscuro que emanaba de ella, corrompiendo sus mentes, debilitando su voluntad. Marcos sabía que no podían lastimarla. No podían arriesgarse a matarla. Tenían que encontrar una forma de liberarla de la influencia de la espada sin causarle daño. Pero con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más desesperada. La posesión de la espada se fortalecía con cada instante, y la Eva que conocían se desvanecía ante sus ojos. El enfrentamiento era inminente, y la victoria parecía imposible. Marcos esquivaba los golpes de la espada con dificultad, sintiendo cómo la oscuridad se filtraba en su mente. Sabía que no podían seguir así. Necesitaban encontrar una forma de llegar a Eva, de romper la influencia de la espada antes de que fuera demasiado tarde. Mientras Eva lanzaba otro ataque, Marcos notó algo. Por un instante, vio una vacilación en sus ojos, un destello de duda. Fue fugaz, pero suficiente para darle una idea. La espada estaba controlando a Eva, pero no la había borrado por completo. Aún quedaban restos de su antigua personalidad, de sus recuerdos y emociones. Y Marcos creía que podía usarlos para debilitar la conexión de Eva con la espada. Eva, ¿recuerdas nuestro primer viaje juntos?, gritó Marcos, esquivando otro golpe. A Andrómeda. Cuando la nave se averió y estuvimos varados durante semanas. Eva vaciló de nuevo, su rostro mostrando una expresión de confusión. La espada pareció tensarse en su mano. ¿Recuerdas lo mucho que reímos?, continuó Marcos, con voz urgente. Cuando intentamos arreglar la nave con un destornillador y cinta adhesiva. Casi nos matamos. Eva dejó caer la espada por un instante, su cuerpo temblando. En sus ojos, Marcos vio un atisbo de reconocimiento, una chispa de la Eva que conocía. ¿Recuerdas la puesta de sol en Andrómeda?, siguió Marcos, con voz suave. El cielo naranja, las estrellas brillantes. Dijiste que era lo más hermoso que habías visto en tu vida. Lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Eva. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. La espada cayó al suelo con un golpe seco. No, gritó Eva, con voz desgarradora. Cállate. No quiero recordar. La espada se elevó en el aire, girando sobre sí misma. Un rayo de energía oscura emanó de ella, golpeando a Marcos con fuerza. Marcos cayó al suelo, sintiendo un dolor agudo en todo el cuerpo. Marcos, gritó Anya, corriendo hacia él. Eva se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cabeza con las manos. Su rostro estaba contorsionado por el dolor y la confusión. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró Eva, con voz apenas audible. ¿Por qué estoy haciendo esto? La espada voló hacia Eva, intentando obligarla a tomarla de nuevo. Pero Eva se resistió, luchando contra la influencia del arma. No te voy a dejar controlarme, gritó Eva, con todas sus fuerzas. Soy más fuerte que tú. Con un esfuerzo sobrehumano, Eva se liberó del control de la espada. La agarró con ambas manos y la levantó en alto.
Adiós, corazón de la oscuridad, gritó Eva, antes de clavar la espada en el altar de piedra. Una explosión de luz blanca inundó la cámara, destruyendo el corazón de la oscuridad y desintegrando la espada en polvo. Eva cayó al suelo, inconsciente. Marcos, recuperándose del ataque, corrió hacia Eva. La tomó en sus brazos, sintiendo su cuerpo temblar. Eva, ¿estás bien?, preguntó Marcos, con voz preocupada. Eva abrió los ojos, mirándolo con confusión. Marcos, dijo Eva, con voz débil. ¿Qué pasó? Estás a salvo, Eva, respondió Marcos, con una sonrisa aliviada. Estás a salvo. Marcos había descubierto la clave para derrotar la espada, el poder de la memoria, la fuerza de las emociones humanas. Al apelar a los recuerdos y sentimientos de Eva, había logrado debilitar la conexión de la espada y liberarla de su influencia. La revelación había llegado en el momento justo, y la esperanza había renacido en medio de la oscuridad. Eva despertó en la enfermería de la Valquiria, sintiendo un dolor punzante en la cabeza y una sensación de vacío en el corazón. Miró a su alrededor, viendo a Marcos y Anya velando su sueño. ¿Qué pasó?, preguntó Eva, con voz débil. Estás a salvo, Eva, respondió Marcos, con una sonrisa cansada. Lo lograste. Destruiste el corazón de la oscuridad. Eva recordó los eventos del templo, la lucha contra la espada, las visiones del vacío. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. La espada, murmuró Eva. ¿Dónde está? Desapareció, respondió Anya. Se desintegró junto con el corazón de la oscuridad. Eva suspiró aliviada. El peligro había pasado. La amenaza del vacío había sido contenida. Pero sabía que la victoria había tenido un precio. Lo siento, dijo Eva, mirando a Marcos y Anya con tristeza. Por todo lo que les hice pasar. Por ponerlos en peligro. No te preocupes, Eva, respondió Marcos. Lo importante es que estás bien. Y que estás de vuelta. Eva sonrió débilmente. Pero sabía que no todo estaba bien. La experiencia con la espada la había cambiado para siempre. La oscuridad había dejado una marca en su alma, una cicatriz que nunca desaparecería por completo. Hay algo que tengo que hacer, dijo Eva, levantándose de la cama. ¿Qué vas a hacer, Eva?, preguntó Anya, con preocupación. Tengo que asegurarme de que el vacío nunca vuelva a amenazar a la galaxia, respondió Eva. Tengo que encontrar una forma de sellarlo para siempre. Eva reveló que, durante sus visiones con la espada, había descubierto la ubicación de un artefacto antiguo, conocido como el sello del vacío, un dispositivo capaz de contener la energía oscura y evitar que se propague por el universo. Pero el sello del vacío está en un lugar peligroso, dijo Eva. En el corazón de la nebulosa de la muerte, un lugar lleno de agujeros negros y anomalías gravitacionales. Es demasiado peligroso, Eva, dijo Marcos. No puedes ir allí sola. Tengo que hacerlo, Marcos, respondió Eva. Es mi responsabilidad. Es mi sacrificio. Eva explicó que el sello del vacío requería un sacrificio personal para activarse. Una parte de su alma, de su esencia, debía ser entregada al artefacto para sellar la oscuridad. Si activo el sello del vacío, no volveré a ser la misma, dijo Eva. Perderé mis recuerdos, mis emociones, todo lo que me hace ser quien soy. Marcos y Anya intentaron disuadirla, pero Eva estaba decidida. Sabía que era la única forma de proteger a la galaxia, de expiar sus errores. Por favor, entiendan, dijo Eva, con lágrimas en los ojos. Tengo que hacer esto. Es mi deber. Con el corazón apesadumbrado, Marcos y Anya aceptaron la decisión de Eva. La acompañaron hasta la lanzadera de descenso, despidiéndose de ella con un abrazo silencioso. Mientras la lanzadera se adentraba en la nebulosa de la muerte, Eva miró hacia atrás, viendo a Marcos y Anya de pie en la plataforma de aterrizaje. Le sonrió por última vez, antes de desaparecer en la oscuridad. Eva activó el sello del vacío, entregando una parte de sí misma al artefacto. Una explosión de luz blanca iluminó la nebulosa de la muerte, sellando la oscuridad para siempre. Eva Rostova se había sacrificado para salvar a la galaxia.
Había tomado una decisión difícil, pero noble. Había demostrado que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor pueden triunfar sobre el mal. Su sacrificio sería recordado por siempre como un ejemplo de valentía y altruismo. La galaxia estaba a salvo, a un alto precio. La Valquiria regresó a la Tierra, llevando consigo a un equipo marcado por la experiencia. La ausencia de Eva se sentía profundamente, como un vacío en el corazón de la nave. Marcos, ahora al mando, intentaba mantener la moral alta, pero la tristeza era palpable. Anja se sumergió en su trabajo, analizando los datos recopilados en LV-426b y Zandspram. Buscaba respuestas, intentando comprender la naturaleza de la espada y el vacío. Pero cuanto más investigaba, más se daba cuenta de lo poco que sabían sobre el universo. La tecnología alienígena es un arma de doble filo, dijo Anja, durante una reunión con Marcos. Puede ofrecernos grandes avances, pero también puede desatar peligros que no podemos controlar. Marcos asintió, recordando la transformación de Eva, la oscuridad que la había consumido. Tenemos que ser más cautelosos, dijo Marcos. No podemos seguir buscando respuestas sin considerar las consecuencias. El equipo reflexionó sobre la importancia de la humanidad, sobre los valores que los unían. El amor, la amistad, el sacrificio, la esperanza. Eran estos valores, y no la tecnología alienígena, los que les habían permitido superar la crisis. Eva nos enseñó una lección importante, dijo Marcos. Nos demostró que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede brillar. Que el amor y el sacrificio son más poderosos que cualquier arma. La Valquiria aterrizó en la Tierra, recibida por una multitud de científicos y funcionarios gubernamentales. El equipo fue aclamado como héroes, pero sabían que la verdadera heroína era Eva Rostova, la capitana que se había sacrificado para salvar a la galaxia. Marcos se dirigió a la multitud, contando la historia de Eva, su valentía, su sacrificio. Su voz resonó con emoción, transmitiendo la importancia de su legado. Eva Rostova fue una exploradora, una científica, una amiga, dijo Marcos. Pero sobre todo, fue una humana. Y nos demostró de lo que es capaz la humanidad cuando se enfrenta a la adversidad. El legado de Eva Rostova perduraría en el tiempo. Su historia sería contada a las generaciones futuras como un ejemplo de valentía, altruismo y la importancia de la humanidad. En cuanto a Marcos, continuó liderando expediciones arqueológicas, pero con una nueva perspectiva. Ya no buscaba solo respuestas, sino también comprender los peligros de la tecnología alienígena y la importancia de proteger los valores humanos. Anja siguió investigando, buscando una forma de comprender y contener la energía oscura del vacío. Pero lo hizo con cautela, consciente de los riesgos que implicaba jugar con fuerzas desconocidas. El equipo de la Valquiria regresó a casa, marcado por la experiencia, pero también fortalecido por ella. Habían aprendido una lección valiosa, que la tecnología alienígena puede ser fascinante, pero que la humanidad es lo que realmente importa. Y que incluso en los rincones más oscuros del universo, la esperanza siempre puede brillar. La historia de Eva Rostova, la capitana que levantó una espada alienígena antigua, se convirtió en una leyenda, un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida y la importancia del sacrificio por el bien común. La galaxia estaba a salvo, pero el recuerdo de Eva y su sacrificio permanecería para siempre en los corazones de aquellos que la conocieron.